¿Listo? Ok. Bueno, el tema corresponde al cuarto apartado del soporte vital avanzado pediátrico, el PALS, y nos habla o se va a enfocar en enseñarnos a poder atender a un niño de una manera sistematizada por pasos en los que nos permitan no omitir ninguna información importante que nos lleve obviamente en el PALS. Lo que buscamos es poder atender el paro cardíaco o evitarlo, principalmente en los niños, a diferencia de los adultos. El paro cardiorrespiratorio nos va a avisar desde horas antes que este está inminente. Entonces, a diferencia del adulto, que casi siempre es como un paro súbito, en los niños podemos evitarlo y tratarlo antes de que suceda. Ay, ¿ya? ¿Sí avanzó? Ah, ya. Ok, ¿qué vamos a ver? Bueno, el objetivo de este apartado, la evaluación inicial, la evaluación primaria, la evaluación secundaria y las evaluaciones diagnósticas. Dentro de la evaluación inicial, algo que se confunde un poquito porque el TEP, bueno, para ustedes es tromboembolia pulmonar y para nosotros es triángulo de evaluación pediátrica. Y esta es la primera parte y la base de poder hacer una intervención rápida y oportuna para evitar que un paciente grave llegue incluso al colapso o al fallecimiento. Dentro de esta parte también empezamos con lo que es evaluar, identificar e intervenir. Ahorita les voy a explicar un poco más de eso. La evaluación primaria, que es el ABCDE, el CAB en el caso del paro cardíaco, que no lo vamos a ver en esta ocasión, y la evaluación secundaria, donde vamos a tratar las H y las T, que esas son iguales para nosotros. Creo que cambia un poco en cuanto a la hipoglucemia, y el sample, que sería nuestro interrogatorio dirigido y corto. Y bueno, las evaluaciones diagnósticas, que serían nuestros exámenes y estudios complementarios que vamos a ir pidiendo. ¿Qué es lo que queremos con esto? Bueno, que al final de la plática seamos capaces de identificar pacientes que requieren o no requieren una intervención inmediata, es decir, a veces, sobre todo en el triage, pasamos niños corriendo porque no despiertan y en realidad no tienen ningún dato de hipoperfusión o que realmente nos hable de un colapso. Hablamos de crisis de ansiedad, de crisis conversivas, y entonces por identificar solamente con los datos que vamos a analizar, saber quiénes sí requieren una atención inmediata y quiénes, bueno, podemos clasificarlos o triacharlos como habitualmente lo hacemos. Reconocer clínicamente y realizar intervenciones rápidas cuando se trata, sí, de un niño enfermo grave o lesionado, y ser capaces sobre todo de reconocer un paro cardíaco respiratorio inminente y realizar intervenciones para evitarlo. Ok, la evaluación inicial. En la evaluación inicial, lo primero que vamos a hacer, como les decía, va a ser el triángulo de evaluación pediátrica. En el triángulo de evaluación pediátrica, todo esto lo vamos a ir analizando más adelante, pero bueno, vamos primero al triángulo de evaluación pediátrica. En el triángulo de evaluación pediátrica nos habla de lo que vamos a ver desde la puerta, sin tocar al niño, sin acercarse, sin tomar signos vitales. El niño llega en brazos de la mamá o lo traen en una camilla o entra caminando, y esta primera impresión sería la que nos haría tomar la decisión de pasar al niño a un área de atención de choque, por ejemplo, a un área de monitorización o simplemente a observación pediatría o bueno, a la consulta si no tenemos algo que nos dé un dato de alarma. ¿Cuáles son los datos que vamos a revisar? 3, que sería la apariencia, la respiración y la coloración, donde en la apariencia vamos a evaluar el aspecto del niño, es decir, el tono, si está despierto, si está inconsciente, si la mamá lo trae y el niño viene totalmente flácido, si viene peleando, si viene convulsionando, si viene llorando, o desde el momento en el que la mamá dice mi niño no responde, entonces ahí podríamos entender que el niño está inconsciente, y entonces el primer lado de nuestra evaluación, de nuestro triángulo de evaluación pediátrica, estaría alterado. En ese mismo segundos, porque esto debemos hacerlo en los primeros 10 segundos, tendríamos que valorar cómo es la respiración,
Ahorita vamos a ver alguna de las alteraciones y la coloración del paciente, es decir, si está cianótico, si está marmóreo, si está pálido, si identificamos algún petequias o algo más. Por ejemplo, en el caso del choque tóxico, nosotros podemos identificar lesiones purpúricas y desde verlas de lejos sabemos que el niño viene con datos de hipoperfusión tisular y va a ser un paciente que tenemos que pasar al área de choque. Este es con el fin de que si yo identifico una alteración de estas tres que ponen en riesgo la vida del paciente, yo puedo hacer una intervención desde este momento para poder evitar que el paro cardiorrespiratorio o el colapso del paciente se lleve a cabo. Nos haría tomar la primera decisión, por ejemplo, de evitar la primera causa del paro cardíaco en niños, que sería la hipoxia. Exacto. Entonces, desde mi triángulo de evaluación pediátrica, les decía, vigilamos en la apariencia, el tono, la interacción, el niño juega, el niño se consuela, el niño está llorando. Aquí podríamos decir, bueno, está alterada solamente la apariencia, entonces vamos a llegar a los diagnósticos específicos de acuerdo al triángulo de evaluación pediátrica, que serían en este cuadrito. Lo más fácil que podemos hacer sería analizarlos de esta manera. El niño tiene alterada la apariencia. ¿Me puedo acercar? Sí, sí. Ok. El niño tiene alterada solo la apariencia, pero respira adecuadamente y tiene buena coloración, está sonrosadito, solamente viene llorando o no se consuela o tiene movimientos anormales. Ok, el niño tiene una disfunción del sistema nervioso central, pero no me pone en riesgo la vida del paciente. Yo lo puedo pasar a sala de monitorización y entonces continuar con mi evaluación sistemática. El niño tiene datos de dificultad respiratoria, está normal, pero tiene buena coloración y la apariencia está bien, o sea, viene respirando con dificultad, pero el niño está despierto, está peleando con la mamá o está pidiendo de comer y no lo vemos pálido o cianótico. Ok, el niño tiene dificultad respiratoria, lo pasamos al área de monitorización. Ahí podemos emplear la pulsioximetría, que lo vamos a ver más adelante, y con eso evaluar si puede progresar la dificultad a una insuficiencia respiratoria o detenemos la dificultad respiratoria con la intervención que vamos a hacer y entonces evitamos que progrese la patología, ya sea respiratoria o de disfunción. Pero están alterados los dos lados. Estamos hablando de que son solamente un lado. Si estuviera alterado, por ejemplo, la circulación únicamente, hablamos de un choque compensado. Es decir, probablemente esté rubicundo y sea un choque, no sé, séptico y está taquicárdico y eso me está dando la vasodilatación o la vasoconstricción en palidez y entonces vamos a poder identificar que el choque está ahí instaurándose, pero está siendo compensado porque no hay alteración neurológica. A diferencia de si hay dos lados del triángulo, entonces esto cambia completamente porque mis diagnósticos ya irían enfocados a un choque descompensado, a un fallo respiratorio o a una insuficiencia o fallo cardiorrespiratorio y estos pacientes tendrían que pasar al área de choque. Nosotros en nuestro hospital no tenemos muchas áreas de choque en pediatría, pero bueno, tenemos los aditamientos. Entonces, si no tienen choque, en un área donde podamos monitorizar y sobre todo otorgar oxígeno, que sería, como dijimos, la primera causa de paro cardiorrespiratorio. Están alterados los tres, hacemos la intervención inmediata y en este momento el triángulo de evaluación pediátrica me orienta a que en mi evaluación inicial yo me detengo y me voy hacia el algoritmo de paro cardíaco. ¿Eso qué significa? Yo checo pulso 10 segundos, con eso yo valoro si realmente hay ventilación o no hay ventilación, hay frecuencia cardíaca o no hay frecuencia cardíaca y sigo en mi evaluación sistematizada o cambio algoritmo de paro cardíaco. ¿Alguna duda con el triángulo de evaluación pediátrica? Igual en la parte de circulación, en esta parte sí podemos identificar, por ejemplo, los niños de traumatismo o de algún accidente, si hay una hemorragia activa, desde este momento controlarlo. Es decir, no veo la hemorragia y como es el triángulo donde dice que yo no lo toque, no voy a hacer nada. El chiste es yo evalúo, identifico e intervengo. Evalué mi triángulo de evaluación pediátrica donde identifiqué una hemorragia activa que me puede llevar al choque hipovolémico, yo intervengo y hago lo que sea necesario para poder detener esta causa de alteración de mi triángulo de evaluación pediátrica o bueno, de la hemodinamia del paciente.
También tenemos datos de dificultad respiratoria y desde eso yo escucho sibilancias a distancia. Bueno, desde ese momento puedo ir pidiendo mi intervención con un SABA o ver si hay alguna obstrucción y ya ir en mi ABCDE, que es a donde vamos a pasar ahorita, a poder enfocarme y decir, ok, yo ya pedí mi nebulización desde que identifiqué que venía entrando y se escuchaban sibilancias. O ya pedí mi adrenalina porque escuché que tenía un estridor laringio y yo necesito reducir el edema. ¿Sabes? Ok, evaluar, identificar e intervenir. Esta va a ser la base de toda la evaluación sistematizada. Cada vez que pasemos alguno de los peldaños del algoritmo, siempre tendremos que hacer esto. Y esto es importante recalcarlo porque, como les decía, si en mi triángulo de evaluación pediátrica yo identifiqué una alteración en la que puedo intervenir desde ese momento lo hago. O sea, no me detengo a que no he hecho, no he monitorizado, no he tomado signos y entonces hasta que yo le ponga la pulsioximetría, yo voy a darle oxígeno. No, si el niño viene cianótico, vamos a ponerle oxígeno desde ese momento. Y pasamos a la siguiente parte, que sería identificar los posibles problemas en todas nuestras intervenciones, que sería la ventilación y la circulación, que al final de cuentas la hipoxia y la hipoperfusión tisular son las que nos van a llevar al paro cardiorrespiratorio o a la insuficiencia cardiorrespiratoria y finalmente al paro y a la muerte. Entonces, ¿qué vamos a vigilar o qué vamos a buscar nosotros en nuestra primera intervención? Obstrucciones de la vía aérea principalmente, porque dijimos que la causa es hipoxia, enfermedades del tejido pulmonar, control respiratorio alterado por una disfunción neurológica, y vamos a evaluar si esto lo clasificamos como dificultad respiratoria o como insuficiencia respiratoria, porque sería completamente intervenciones diferentes de yo pasar a mi paciente a hospitalización o pasarlo a un área de choque. Nosotros cuando estamos haciendo nuestras simulaciones, usualmente en el triángulo de evaluación pediátrica es cuando decidimos dónde vamos a tratar al paciente. Antes de hacer como todo lo demás que dijimos del oxígeno, de algún medicamento, es dónde voy a poner a mi paciente. Lo voy a pasar a la sala de triage, a que espere al doctor Toño cuando quiera pasarlo. No, realmente sería, yo veo que el niño tiene alterado dos lados del triángulo de evaluación pediátrica, el niño pasa directamente a pediatría, al área donde la podamos monitorizar y alguien pueda hacer una intervención más especializada. ¿Ok? ¿Qué serían las intervenciones que vamos a hacer? Bueno, estas van a estar asociadas al entorno donde estemos, es decir, lo recibí en la sala de choque a adultos o estoy en el consultorio, ¿qué puedo hacer en el consultorio? O estoy en el área de hospitalización, ¿qué es lo que yo voy a hacer en donde yo identifique para poder intervenir? Por ejemplo, estamos en la sala de espera y desde ahí el niño lo ven que colapsa o el niño lo ven cianótico o escuchan cómo tiene de repente algún cuerpo extraño que pase ahí. Y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Posicionar la vía aérea. Eso lo podemos hacer en cualquier lado, donde sea que estemos. ¿Qué otra cosa? Activar el sistema de emergencias. Donde sea que estemos, no podemos trabajar solos. Somos un equipo. El área de urgencias debe trabajar en equipo porque nadie reanima solo, por más que quiera. Administrar oxígeno, dijimos que sería otra de las intervenciones. Pasamos a las ventilaciones, monitorización, carro de paro y lo que sea que nos toque. Incluso esto habla también de los roles. Nosotros en el área de urgencias debemos, desde el principio del día, asignar roles. Roles donde diga, bueno, si a mí me llega el momento en el que yo tengo un triángulo de evaluación pediátrica, hablando de pediatría, ¿verdad? Donde hay una insuficiencia cardiorrespiratoria identificada, yo activo el sistema de emergencias, le hablo a mi equipo y entonces desde ese momento todos los roles que se asignaron tendrían que entrar a hacer su intervención, no todo hacerlo pues quien recibe o el líder, ¿no? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer con el evaluar, identificar e intervenir? Bueno, todo el tiempo, hasta que el niño realmente se estabilice, pero tras cada intervención yo voy a volver a hacerlo. Es decir, yo otorgué oxígeno, el niño venía cianótico, yo puse oxígeno con puntas, pero sigue cianótico, ya pasé a la pulsioximetría y está por debajo de 90, ok, esa intervención no funcionó, evalúo, identifico que no funciona e intervengo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, puedo pasar a mascarilla.
el niño ahorita ya no es una dificultad, sino es una insuficiencia, ok, evalúo, identifico insuficiencia y entonces ahora me tendré que pasar a ventilación con presión positiva o intubación orotraqueal. Y después de esto, que ya, todo eso que les dije fueron 10 segundos, ¿ok? Pasamos a la evaluación inicial. La evaluación inicial es la que todos nosotros conocemos, que se aplica igual en adultos que en niños. Probablemente lo que sea diferente es las patologías o la manera en la que vamos a ver las alteraciones. Pero es lo mismo, vía aérea, obviamente permeable y sostenible, una buena ventilación, circulación adecuada, déficit neurológico o alteraciones neurológicas y la exposición. ¿Qué sería lo interesante de aquí? Ok, en el triángulo de evaluación pediátrica dijimos que vemos las 3 áreas muy rápido porque son segundos y yo decido que voy a intervenir de acuerdo a lo que había alterado en las 3. Por decirlo de alguna manera, tendría que yo hacer todo mi triángulo de evaluación pediátrica para hacer una intervención en cuanto al triángulo, ¿no? Dijimos que veíamos los 3 lados. En el caso de la evaluación inicial, no es así. Si yo veo que mi vía aérea está obstruida, yo desobstruyo mi vía aérea. Si yo veo que mi vía aérea no está sostenible, yo pido un aditamento para poder dar una ventilación en una vía aérea que no puede respirar solito. Entonces, doy ventilación y preparo para intubar o solicito para poder intubar. No significa que no le hago nada hasta intubar, sino hago algo por el paciente en ese momento para asegurar mi vía aérea. Buena ventilación, ok, reviso, escuché sibilancias, pido mi medicamento. Escuché probablemente silencio, aunque hay esfuerzo respiratorio, ok, probablemente hay una obstrucción completa de la vía aérea, reviso si hay una obstrucción. Incluso podemos hacer laringoscopía para poder ver por qué está la obstrucción. Usualmente estos niños van a estar con déficit neurológico. Circulación, ok, puedo pedir aquí mi vía periférica, desde este momento yo veo si está marmóreo, si aquí ya me pueden dar la presión arterial, lo vamos a ver ahorita más adelante, ok, necesito una carga, probablemente es un choque tóxico, dependiendo de lo que vamos a ir avanzando al revisar, pero el punto aquí es que cada que yo evalúo, identifico, intervengo en cada punto, en la A, en la B, en la C, en la D y en la E. Porque surgió esta como duda de, ok, yo hago mi ABCDE como hice el TEP y después decido qué voy a hacer y no es así. En cada una tendríamos que intervenir porque esto nos podría evitar que se progrese al paro. Ok, mismo esto lo vamos a ver, este es un resumen para que si alguien quiere la práctica pueda tener esta tablita. Pero bueno, en la vía aérea, ¿qué vamos a buscar? Permeabilidad, es decir, el aire está pasando adecuadamente, se expande el tórax adecuadamente, hay una expansión, si no la podemos ver visible en el tórax, en los lactantes se ve un poquito más en la panza, en el abdomen, los ruidos respiratorios y el movimiento del aire. Es decir, yo escucho que hay un esfuerzo respiratorio y veo cómo es ese esfuerzo respiratorio. Veo que hay un movimiento del aire, vemos las narinas. Entonces, vamos a ver que la vía aérea superior, este es principalmente para la vía aérea superior, va a estar permeable. ¿Cuánto tiempo compruebo que está respirando? 10 segundos. Si en 10 segundos yo identifico que no hay una buena ventilación, pero hay pulso, otorgo ventilación de salvamento. Si yo veo que al mismo tiempo que identifiqué la respiración, chequé pulso y hay una frecuencia cardíaca menor a 60 y datos de hipoperfusión tisular, eso es ritmo de paro, iniciamos el CAB. No respira o jadea. Para nosotros, un niño jadeando prácticamente es un niño en paro, por lo mismo que decía, la primera causa es hipoxia. Y bueno, la obstrucción de la vía aérea superior, esta es lo que les decía, hay esfuerzo, pero no se ausculta murmullo vesicular. Tendríamos que revisar si hay realmente permeabilidad de la vía aérea. ¿Cuáles son las medidas? Posicionamiento, la maniobra de extensión de cabeza y elevación del mentón, aspiración de secreciones, porque los niños de verdad tienen mucho moco. Ustedes van a ver muchos, sobre todo neonatos, que son los que llegan y quieren apnea y no sé qué, y en realidad es puro moco. Entonces, digo, hay que tener muy en cuenta esto. Obviamente, retirarse del cuerpo extraño. Y en este caso, la permeabilidad de la vía aérea, en el caso de los niños, que lo vamos a ver también ahorita en otra diapositiva, una de las características de la vía aérea pediátrica es que la lengua es mucho más grande que en el adulto. Entonces, si nosotros no ponemos un aditamento para poder
hacer la lengua hacia atrás o sostenerla, se nos va a ir para atrás y va a obstruir la vía aérea. Y bueno, las las intervenciones avanzadas que ya decíamos, ventilación con presión positiva, intubación o la mascarilla laringea, que es ideal cuando no hay alguien experto en vía aérea pediátrica. Ok, la vía aérea, dijimos las diferencias, no sé si las conocían, pero las diferencias en el adulto y en el niño para poder manejar la vía aérea van a ser muy concretas y nos van a apoyar para poder intubar al paciente. Es decir, una de las características básicas en el lactante menor, o en los niños menores de 2 años, va a ser que el occipucio es muy prominente, están cabezoncísimos. Hay una diferencia significativa en cuanto a los adultos. ¿Y esto por qué es importante? Porque si ustedes, cuando ustedes intuban, casi siempre hacen una extensión. En los niños, si hacemos esta extensión, cerramos la vía aérea, porque la cabeza de por sí ya elevó. Entonces, no tendríamos que hacer porque hiperextendemos y anteriorizamos y entonces ya no vemos la vía aérea. Esto va a ser en los menores de 2 años. A partir, de hecho, en los menores de 2 años y en los menores de 5 años, la laringe va a estar a nivel de C1, C2, máximo C3, y es hasta los 6 años donde se alcanza la vía aérea en C5, C6, que está, bueno, en los adultos. ¿Qué otra cosa? Bueno, las fosas nasales pequeñas. Esto se los puse porque cuando no podemos intubar o no tenemos nada para intubar, vamos a poner nuestra mascarilla y tenemos que asegurarnos que hagamos bien la C, porque la nariz, si ustedes la aplastan bien poquitito, ya no ventilaron. O sea, hay gente que, pues es que da miedo no ventilar a un niño, entonces le ponen la C y le tienen tan aplastado que aunque le están dando con todo, bueno, pues es que ya lo obstruiste la vía aérea superior. ¿Qué otra de las cosas? La lengua que les decía que es mucho más grande. Y bueno, ya una vez entramos hacemos la laringoscopía, las diferencias, bueno, que tiene forma de omega, esto nos habla que la epiglotis es un poquito más grande, es laxa y va a estar proyectada hacia atrás. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque a la hora de elegir nuestra hoja laringea, en los niños menores de 2 años siempre váyanse por la recta, porque eso significa que yo entro y levanto la epiglotis y puedo ver súper bien la vía aérea. Se ven así súper claritas. Bueno, el cuello corto en el neonato y esto es muy importante. La mucosa en los niños está mucho más vascularizada, mucho más laxa y esto va a hacer que cada que ustedes hagan una laringoscopía lo edematicen. Y a diferencia del adulto, que por eso se las puse aquí, pues sí, ustedes hacen laringoscopía y con cada una el 44%, pero en los niños el 75%. Es decir, que si ustedes dan 3 laringoscopías, cerraron la vía aérea. Y entonces ya no va a haber manera de que intuben a ese paciente en ese momento y pues hay que llorar porque va a pararse por hipoxia. Entonces, si no estamos siendo, incluso nosotros, la vía aérea es difícil, yo doy una laringoscopía, reviso, no estoy, no identifico, yo me hago a un lado y alguien más experto lo tiene que hacer. No damos 5 o 6 intentos, y en todo caso, pasamos a mascarilla laringea, que sería lo mejor. Dime. ¿En qué? ¿O protocolo de qué? Perdón. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en la evaluación, como usted los manejaba, el ABCDE, este, bueno, para poder llegar a la atención teníamos que manejar la parte de si la persona respiraba y tenía pulso, o como decía usted, checar si había obstrucción de la vía aérea. Pero nosotros, bueno, también anteriormente no había especialización como paramédicos, nosotros sí abordábamos los pacientes, o sea, no esperábamos a un especialista para la intubación. Y la Claro. intubación sí la manejábamos nosotros, o sea, en cuanto veas paciente así, traíamos a veces el equipo e interveníamos directamente. Claro, es que en realidad, si hay un paro inminente o un paro cardíaco establecido y se puede avanzar la vía aérea y hay una persona experta, se tiene que proteger la vía aérea. Es parte de las maniobras que hacemos para el retorno a la circulación espontánea. Aquí lo que yo quería más
Esa es una compensación. Respirar adecuadamente. ¿Y qué otras cosas? Bueno, la retracción, las retracciones a diferentes niveles, supraesternal, intercostal, subdiafragmática, cada una de estas nos van a hablar de del diferente grado de dificultad respiratoria. No es lo mismo un niño que viene con tiraje a un niño que ya me viene con una retracción supraesternal. Esto es totalmente de insuficiencia respiratoria. La expansión torácica, el movimiento del aire. Desde aquí vamos a evaluar también la simetría ventilatoria, como lo hacemos cuando, por ejemplo, sospechamos neumotórax, los ruidos respiratorios que estén presentes, velados o escuchamos algo agregado. Y finalmente la saturación de pulsioximetría, que esta va a ser muy importante, creo que se las puse en la próxima diapositiva. Bueno, no, ahorita les digo eso. En las alteraciones, ¿qué es lo que vamos a identificar como anormalidad y tenemos que intervenir? Respiración agónica o profunda, es que va a estar seguida de una apnea, hablamos de esto al cese de la respiración 20 segundos, si es menos de esto se considera pausa respiratoria. La respiración que es muy rápida, que sigue de apnea, o respiraciones muy superficiales, la respiración que es muy lenta, que ya hablábamos de alguna de las causas, la resistencia al flujo del aire con un mayor esfuerzo respiratorio. Esto, por ejemplo, sería un niño con asma o con bronquiolitis. Hay una obstrucción de la vía aérea que los hace aumentar el esfuerzo respiratorio, porque sí puedo ventilar en vía superior, pero abajo está obstruido, y entonces esto me va a hablar, uno, de que aumento el esfuerzo para poder ventilar mejor, y obviamente de atrapamiento aéreo, que van a ver a los niños respirando medio infladitos. Acidosis metabólica grave, eso ustedes conocen igual muy bien. Retracciones, cabeceo, disociación toracoabdominal, expansión torácica asimétrica o reducida, lo que hablábamos del neumotórax o hemotórax, y todos los demás ruidos. Hay una frase que decimos mucho los pediatras en cuanto al quejido: niño que se queja, niño que te deja. Un niño que empieza a respirarse con quejido, estábamos hablando de una insuficiencia respiratoria que probablemente lo lleve a un estado de hipoperfusión y finalmente paro. Pulsioximetría, el porcentaje de hemoglobina total que tiene una saturación de oxígeno adecuada, y esta nos va a hablar, esta nos puede indicar la hipoxemia incluso antes de la bradicardia y de la cianosis, que es lo que se nota como a distancia o más rápido. ¿Y por qué nosotros es importante? Bueno, porque nos hace incluso o nos ayuda a evaluar cuándo tenemos que progresar el aditamento que estamos utilizando. Es decir, un niño que respira 94% en aire ambiente y que no tiene aumento del patrón, bueno, podríamos dejarlo sin oxígeno, o incluso si hay una polipnea, solo otorgar puntas, y aunque la saturación se vaya a 97, 98, eso nos va a ayudar con el patrón. Pero un niño que le pusimos, bueno, que llegó con dificultad, saturaba 92, le pusimos una mascarilla y sigue respirando feo, pero aparte de eso, la saturación, yo ya le subí al FIO2 al 100%, o sea, ya está a 10 litros con mascarilla, con reservorio, y aún así está por debajo de 90, eso significa que mi niño necesita otra intervención, probablemente si estamos con puntas pasar a mascarilla, si estamos con mascarilla pasar a ventilación con presión positiva, y eso sería intubación orotraqueal después si no podemos corregir. La siguiente parte sería la circulación. Igual les puse las frecuencias cardíacas según por edad, pero lo mismo, en lactantes mayor de 180 tenemos miedo, mayor de 160 ya también nos da miedo. Niño que está llorando y tiene 150, pues no, se está llorando, ¿sabes? La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se van a alterar con el llanto, con la fiebre y con el estrés. Es decir, que si es un niño que está llore y llore, o ya resulta que lo van a picar, o ya se dio cuenta que le van a... No, pues ni le midan la frecuencia cardíaca ahí, no va a ser fidedigna. Pero si es un niño que está tranquilo y obviamente ya lo ves con alteraciones y te está respirando feo y la frecuencia cardíaca ya se fue a 180 en un lactante, este es el primer dato de hipoperfusión tisular. Es lo primero con lo que compensan los niños: frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Entonces, ahí tendríamos que hacer una investigación más a fondo para determinar si el niño está con datos de insuficiencia cardiorrespiratoria y hacer una intervención. Lo que les decía, la fluctuación de la frecuencia cardíaca va a tener también con el ciclo, que ver con el ciclo respiratorio, y eso nosotros lo llamamos una arritmia sinusal, que ustedes dirán, ay, arritmia y sinusal no va.
definitivamente no, pero es porque como se sale de la frecuencia cardíaca normal o habitual para la edad, entonces digo, si está sinusal no nos da miedo. Los pulsos periféricos y centrales, estos obviamente en periféricos nos pueden hablar de cardiopatías o de hipoperfusión por alguna hemorragia, por ejemplo, o alguna otra lesión, y los centrales nos hablarían de choque. El tiempo de llenado capilar de 2 segundos, este se va a alargar sobre todo en hipotermia, en deshidratación, obviamente en estado de choque, y el color de la piel y temperatura. Los niños siempre deben tener las manos rosadas, de los pies también. Si las tienen blancas, eso también nos debe dar miedo, eso es palidez y nos habla de hipoperfusión. Y la uresis en los niños es un poquito más elevada que en ustedes, creo que es 0.5 a 1 y nosotros de 1.5 a 2 y en los niños ya más grandes 1, ¿sabes? Entonces, este sí es un dato de hipoperfusión muy importante, sí es de las que nos van indicando que nuestras intervenciones, que nuestros líquidos están siendo adecuados. Ok, la presión arterial, también les puse la tablita de la presión arterial, pero este está muy sencillo, este sí hay una formulita para aprenderse, pero bueno, de todos modos, hipotensión es un signo tardío, muy tardío, significa que mis mecanismos compensatorios, otra vez, frecuencia cardíaca y vasoconstricción, fallaron. O sea, todo lo que me había avisado el niño que lo estaba llevando a la insuficiencia cardiorrespiratoria, no lo vi, llegó tarde, y entonces ya está hipotenso, el niño se va a parar, ¿sabes? O sea, está a nada de el paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo medimos la presión arterial para rápido, para que no saquen la tablita? Ok, en los neonatos de 0 a 28 días serían menos de 60, la sistólica. En los lactantes de 1 a 12 meses, o sea, en el primer año de vida, menos de 70, del primer año a los 10 años de vida, esta ya sería la formulita que sería edad en años por 2 más 70. Y en los niños más grandes, bueno, ya llegamos al 90 como con ustedes, más como en los adolescentes, ¿sabes? Lo ponemos como 10 años el tope, pero serían los niños ya con datos de pubertad, donde podríamos ya decir que podemos tomar el 90 como una percentil 5. Nosotros hablamos de percentilas para la edad, donde esta presión arterial que les pongo en la tablita de arriba es la percentil 50, es lo normal para la edad, y la de aquí abajo, ese numerito, les hablaríamos que esa es la percentil 5. Si tiene menos que eso, está hipotenso. ¿No hubo dudas en eso? No. Ok, déficit neurológico. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Bueno, pues los datos de hipoxia cerebral. Esto sería cuando hay una hipoxia paulatina, donde el nivel de conciencia se va a ir reduciendo paulatinamente y puede haber confusión, irritabilidad, letargo, agitación, que se puede alternar con retargo. Eso es como muy común. Ven a un niño llorando y de repente se queda dormido. Y luego llora otra vez y se queda dormido. Esto nos habla de una hipoxia cerebral que se está instaurando apenas. Y bueno, la grave, obviamente, pérdida del tono muscular, convulsiones generalizadas y las pupilas nos hablarían de hipoxia ya grave e instaurada. ¿Cómo vamos a evaluar la función de la corteza cerebral o este déficit por hipoxia? Nosotros utilizamos, igual que ustedes, la escala de coma de Glasgow, donde la modificamos pediátrica, ahorita se las voy a mostrar, pero también utilizamos de forma rápida la mnemotecnia ABDI, que es la respuesta al, bueno, un niño que está alerta, la respuesta verbal, la respuesta al dolor o un niño inconsciente. Y esto varía en relación con la escala de coma de Glasgow, pero nos ayuda a hacerlo un poquito más rápido. Esta usualmente lo usan en el prehospitalario y bueno, ya en el hospital pues sí tenemos el tiempo de hacer la escala de coma de Glasgow, entonces nos sirve. Pero si por ejemplo ustedes están recibiendo al niño, esta es una manera muy rápida. Y lo otro que evaluamos, respuesta pupilar y glucosa. Esta es la escala de coma de Glasgow pediátrica modificada para niños y lactantes. Y bueno, realmente es cuestión de pegarla en algún lugar o aprendérsela un poquito. Cambia en cuanto sobre todo a las órdenes. Obviamente hay niños que no hablan. Entonces sí, los murmullos, el niño sonríe, el niño llora pero no se consuela, el niño llora pero se consuela, el niño gruñe. Ok, esto sí nos podría ir dando la puntuación que es igual de 3 a 15.
los equivalentes en la escala de coma de Abdi y la pediatric y la de Glasgow, perdón. Bueno, alerta es 15, verbal 13, la estimulación dolorosa 8 e inconsciente no responde a estímulos dolorosos. Lo demás que vamos a evaluar es la respuesta pupilar. Esto nos hablaría obviamente de lesiones, intoxicaciones, ya nos va a orientar hacia diferentes patologías, pero es importante revisarla. Y la glucosa, y esto se los puse nada más para que tengan el dato. Digo, revisamos la glucosa y determinamos que en los neonatos menor de 40 es hipoglucemia y en los niños menor de 60. Y las dosis de corrección, bueno, en gramos, pero si tenemos la facilidad de la glucosa al 50%, podemos hacer una glucosa al 25% de 2 a 4 mililitros por kilo y de glucosa al 10%, que pues ya está hecha, de 5 a 10 mililitros por kilo. Solamente hay que tener cuidado con la glucosa al 10% porque se van a ir a echar todos el volumen que pueden pasar si es un lactante pues menor que pese muy poquito. Ok, y por último, en el ABCDE, la exposición. ¿Y aquí qué es lo que vamos a hacer? Esta va a ser una exploración física específica. Después, al terminar el sample, que es el siguiente paso, vamos a hacer una detallada, pero esta sería específica. Es decir, si el niño lo traen por fiebre, por alteración neurológica y ya más o menos están viendo ustedes en el ABCDE que el niño, en efecto, llegó febril, está taquicárdico, rubicundo. ¿Qué voy a buscar aquí? Por ejemplo, lesiones como las que les puse ahí, purpúricas, y nos orientaría a un choque tóxico o un choque séptico. Busco hemorragias, busco traumatismos, y en estos sí vemos a un niño, por ejemplo, que viene con traumas, yo sé, o sea, con golpes, yo sé que es muy común que pasen los adultos que, bueno, se cayó y ya está, y nadie investiga nada. En el caso de los niños, sí tenemos que ser un poquito más piquis porque hay mucho maltrato infantil. Entonces nos han tocado muchos que sí se cayó. Sí, no, es que iban en la moto y está todo golpeado porque se cayó de la moto y resulta que es un abuso. Entonces, buscar lesiones viejas, si esa es la historia del bebé, también sería indicado en esta parte. Y bueno, en el caso del, por ejemplo, la urticaria en el choque anafiláctico, y lo vamos a ir como orientando hacia lo que estamos sospechando por el triángulo de evaluación y por el ABCD. ¿Qué nos va a orientar más? La evaluación secundaria. En la evaluación secundaria, lo primero que vamos a hacer es descartar las H's y las T's que ustedes conocen perfectamente y tratarlas, ¿ok? Porque lo que estamos haciendo aquí en el niño grave es evitar el paro cardiorrespiratorio. Pero como estas ya se las saben, nos las vamos a pasar. Y la otra sería lo que nosotros conocemos como historia clínica focalizada y un examen físico detallado. Es decir, una historia clínica focalizada donde yo interrogo solamente lo que necesito saber para la patología que estoy sospechando de acuerdo a lo que yo vi en mi primer parte de la evaluación. ¿Y esto por qué? Porque los pediatras, ahora vamos con los pediatras, son muy de preguntar el perro, la tortuga, y eso no nos importa en urgencias. En urgencias pediátricas tampoco. Me importa signos y síntomas específicos, descripción de la clínica concreta del estado actual del paciente. Si tuvo fiebre, ¿cuántos días lleva con fiebre? Si tiene tos, ¿cuántos días lleva con tos? La tos es emetizante, la tos es cianosante, o sea, específicamente signos y síntomas objetivos, ¿sabes? Luego alergias, ok, sí, alergias a fármacos, alergias a alimentos, alergias a látex, por ejemplo, medicamentos, no solamente los medicamentos que le dieron en esta ocasión, por ejemplo, porque usualmente a los niños ya los llevaron con 3 médicos, sino los medicamentos que tiene de base si tiene alguna patología de base, porque eso también nos puede alterar un poquito la historia del paciente. Por ejemplo, en los cardiópatas puede ser que venga, no sé, un niño con un cuadro respiratorio de una semana de evolución, pero resulta que tiene una CIB de base y tiene 2 semanas que le dejaron de dar el diurético. Entonces, saber cuándo fueron las últimas dosis de los medicamentos que ha tomado a nosotros nos ayuda para orientar pues de qué estamos hablando. Los antecedentes personales del paciente, el estado de vacunación, ese sí nos importa. La última ingesta del paciente que nos hablaría, o esto nos serviría, uno, para orientar si, por ejemplo, nos llega un choque anafiláctico, bueno, ver si fue algo alimentario, pero sobre todo
porque yo necesito saber si voy a realizar una intervención, cuándo fue la última vez que ingirió un alimento sólido y un alimento líquido, porque probablemente lo tenga que sedar o intubar o pase algún procedimiento de urgencia y bueno, como usualmente los niños, la ventilación sí hace una distensión abdominal importante, ellos tienen menos capacidad para poder retener el vómito y entonces esto nos lleva a una broncoaspiración, por eso sí enfocamos mucho en esto. Y tampoco quiero saber si comió lentejas, solamente es sólidos y líquidos, ¿sabes? Hechos. Y aquí sí es ser chismosos. Arriba solamente signos y síntomas, pero aquí sí fue a otra clínica antes, se atendió con tales médicos, hizo esto, la mamá se le ocurrió que un té era algo que podía funcionar, llegó a la sala de tal hospital donde le hicieron esto, esto y esto, ya le pasaron 4 cargas, o sea, esto sí nos importaría porque sería para tomar decisiones de por qué llegó ya en el estado actual en el que está llegando al paciente con nosotros. ¿Alguna duda del sample? Ok. Este interrogatorio se hace en 5 minutos. Realmente, cuando nosotros estamos en la reanimación pediátrica, hay un personal que está realizando el ABCDE junto con todo lo que dijimos y alguien del equipo tiene que ir a hacer el sample en lo que estamos haciendo el ABCDE, porque terminando el sample ya tenemos toda la información que necesitamos para poder avanzar en lo siguiente que vamos a hacer del paciente. Esto es algo muy, muy rápido. Y en ese momento, con lo que nos explicaron qué pasó, con lo que vimos en el ABCDE y en el triángulo de evaluación, haríamos un examen físico detallado. Y les puse la imagen de un niño golpeado en el que a veces revisamos solamente por fuera y no le damos la vuelta para ver la espalda y resulta que ahí tiene las quemaduras o las lesiones o alguna otra hallazgo de importancia. Y lo mismo, evalúo, identifico, intervengo. Otra vez, vuelvo a evaluar mi sample, identifico cuál sería un factor para poder dar el abordaje especializado. Por eso que encontré, por ejemplo, la cardiopatía, y entonces intervengo de acuerdo a lo que yo encontré en el sample junto con mi ABCD. Y finalmente, las evaluaciones diagnósticas sería nuestra evaluación terciaria y aquí ya pueden pedir todo lo que gusten y manden de acuerdo a la patología del paciente. Principalmente gasometría arterial y venosa, la biometría hemática si quieren completa, cuando ya tienen el catéter, una saturación venosa central, el lactato para nosotros sí es muy importante. Y pues bueno, todos los estudios que quieran y lo de hoy en día, la ecografía al pie de la cama del paciente, también súper básica. Entonces, esto nos podría orientar a la patología y en base a esto poder continuar nuestro tratamiento ya específico según la patología y las intervenciones que tengamos que hacer. Y volvemos a lo mismo, evalúo, identifico, intervengo en cada una de estas. Y es todo, lo demás es paro cardíaco. No sé. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ok, todo lo anterior entonces es para evitar el paro cardiorrespiratorio o la progresión de una enfermedad grave que nos lleve al fallecimiento del paciente. Y entonces la identificación y el tratamiento del paro tendría que ser algo que sea nuestra meta desde el principio. Y entonces, como yo les decía, en el triángulo de evaluación pediátrica, desde ahí yo veo, es dificultad respiratoria, es choque, es insuficiencia respiratoria, es una insuficiencia cardiopulmonar o el paciente ya está en paro. Para que el paciente llegue a esto, tuvo que haber pasado por todos estos. Entonces, el trabajo de nosotros en la parte que ya vimos fue evitar a esto. Ok, no pudimos, el paciente ya llegó así. Hablamos que en la definición de paro sería el cese de la circulación sanguínea causado por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz. Y en los niños no va a ser un paro primario, sino una insuficiencia respiratoria o una hipoperfusión tisular, un estado de choque que progresó y nos llevó al paro cardiorrespiratorio. Volvemos a lo mismo, el algoritmo que les puse hace rato, no es que no sé si lo alcanzan a ver bien, por eso no me quiero detener tanto aquí, pero es lo mismo, evalúo, identifico, intervengo, mi triángulo de evaluación pediátrica, el niño no responde o el niño necesita una intervención inmediata porque yo identifiqué una insuficiencia respiratoria
ok, sí pido ayuda porque ya es un niño que está en riesgo su vida y activo el sistema de emergencia. El niño respira y tiene pulso, que fue lo que dijimos. Sí, la respiración está presente, pero tiene una afección de la vía aérea. Ok, administro mi ABCDE, oxígeno y lo que ya vimos. Pero resulta que la respiración es anormal, pero se detecta pulso y dijimos que es menor de 60, la perfusión es deficiente, a pesar de que ya dimos oxigenación, es un niño que está en paro, inicio la RCP desde el principio. El niño ya llegó con la respiración, no detecto pulso, lo mismo, nos vamos a la reanimación cardiopulmonar y entonces, si aquí nos llevamos al ABC, aquí nos pasamos al CAB y nos pasamos al algoritmo de paro cardíaco. El algoritmo de paro cardíaco, igual que con ustedes, cambiamos y nos vamos a que las compresiones van a ser lo más importante, estabilizar la vía aérea, obviamente también. En el caso de los niños, sí nos vamos como que compresiones y enseguida vía aérea, porque no lo podemos dejar de lado, ya que dijimos que es la primera causa de paro. Las tres prácticamente las hacemos al mismo tiempo si está el equipo completo y si no, si está solamente una persona, por ejemplo, un paro en la calle o en casa, ok, sí, compresiones será lo más importante. Esto ya lo dijimos muchas veces. Y bueno, no se crean, también tenemos paro cardíaco súbito, esto obviamente por cardiopatías, es por arritmias, casi siempre en los adolescentes, más que en los niños pequeños, alteraciones del ritmo, miocarditis, intoxicaciones por fármacos y, bueno, algún golpe también nos podría condicionar, esto pues obviamente por neumotórax, hemotórax y lo que ya conocen. Y bueno, el manejo del paro cardíaco va a ser, ¿puedo acercar? Para ver el algoritmo aquí más fácil. Ay. O bueno. Sí, ok. Dijimos que revisamos 10 segundos al paciente, ventilación, el pulso lo checamos. Importante, eso no se los dije porque es en otra plática, pero bueno, el pulso vamos a checarlo diferente en lactantes que en niños mayores. En los lactantes nos vamos a ir al pulso carotidio y al pulso braquial y en los niños más grandes nos podemos ir al pulso radial o al pulso femoral. ¿Sabes? En los dos funciona el pulso femoral, pero sí en los niños nos vamos a ir sobre todo a los centrales. Detectamos el paro, que fue lo que vimos en el anterior, iniciamos la RCP. ¿Qué es lo que iniciamos primero? Ventilación con bolsa, mascarilla y en la administración de oxígeno y pedimos o conectamos y ya tenemos el monitor o el desfibrilador. ¿El ritmo es desfibrilable? No, ok, está en asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Esta es una actualización del 2020, la adrenalina lo antes posible, antes nos esperábamos hasta el segundo o tercer ciclo, ahora no, ahora la ponemos en cuanto la tenemos, pero yo identifiqué, inicio mi RCP 2 minutos, desde este momento yo pido un acceso intravenoso o intraóseo, y esto es algo que nosotros sí nos hace porque un acceso IV en un niño en paro pues tiene que ser alguien muy experto para poder lograrlo por anatomía, las venas. Entonces, yo la verdad es que si tienen el aislamiento para un intraóseo es lo mejor. Pasa cada 3 a 5 minutos y consideramos el manejo de la vía aérea según la capnografía del paciente. ¿Sabes? ¿Puedes bajarlo otro poquito? Sí. Ok, continuamos revisando el RCP. Ya vimos que ponemos el monitor. No hay un ritmo desfibrilable. Continúo otro ciclo de RCP. Me fijo en las causas reversibles de paro y identifico si el ritmo sigue siendo no desfibrilable, perdón, y entonces continuamos con la reanimación. Vamos hasta arriba. El ritmo es desfibrilable, igual que con ustedes, aplicamos la desfibrilación y lo que vamos a ver de diferente, no me voy a detener mucho, serían las dosis que ahorita se las voy a poner en la otra.
sería aquí, ¿le puedes subir hasta arriba un poquito, por fin? Ok, aquí yo identifico un ritmo desfibrilable, administro la descarga e igual continúo con la RCP. O sea, no me detengo aquí, sino continúo con la RCP. El ritmo sigue siendo desfibrilable al terminar. Sí, vuelvo a descargar y en el tercer chicharrín inicio con mi adrenalina. ¿Sabes? Hasta este ya hice todo lo demás, llevan 6 minutos. Aquí considero el manejo avanzado de la vía aérea. Hasta aquí es donde voy a intubar al paciente. En lo demás, dijimos, lo ventilamos, pero me importa más ventilarlo con la ventilación con presión positiva y desfibrilarlo, porque esa es mi causa de paro, que intubarlo. Eso realmente no lo necesito en este momento. En cambio, aquí sí, yo me paso al manejo avanzado de la vía aérea porque mi causa puede ser hipoxia. Dijimos que es la principal causa. Entonces, yo aquí sí busco avanzar mi vía, regresar o retornar a la circulación espontánea, corrigiendo mi causa de paro. Sí, esta diferencia no sé si esté con ustedes también, pero con nosotros sí damos mucho hincapié. Vamos para abajo. Ok, no responde, pasamos a la medicación, amiodarona, lidocaína y continuamos identificando las causas reversibles de paro, hipovolemia, hipoxia, HCTs. No se presenta el continuamos con el algoritmo de paro hasta que lo logremos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dan ustedes de RCP? Ok, nosotros sí tenemos determinado el tiempo de acuerdo a la edad. ¿En qué niños vamos más tiempo? Neonatos. Neonatos y lactantes pueden ser hasta 30 minutos porque tienen mayor plasticidad cerebral. Es algo precioso, la verdad es que pueden estar en paro mucho tiempo y una muy buena respuesta. En los niños más grandes ya se hace el ajuste a 20 minutos y sí, en el caso de los niños, a partir de los 10 minutos hay una lesión no reversible, entonces no nos prolongamos más tiempo. ¿En qué niños se pueden dar más de 30 minutos? En los niños ahogados en hielo. Por hipotermia podemos irnos hasta 60 minutos o 2 horas de reanimación y el niño puede tener una muy buena respuesta. Ok. Nada más esto, la perlita muy importante de los cambios del 2020, la epinefrina es desde que podamos. Y bueno, esto es cómo va a ser la diferencia un poquito entre las compresiones, de acuerdo a las reanimaciones. Ya hablábamos de no se detecta pulso 10 segundos. Activamos el sistema de emergencias. ¿Cuándo se activa? Esto sí lo tenemos determinado. Si el colapso es presenciado, yo dejo al paciente, activo el sistema de emergencia y regreso al RCP. Yo no colapso, pero hay un paro cardíaco, entonces me quedo dando un ciclo de compresiones y de 2 minutos y después voy y activo el sistema de emergencias. Esto es lo que dice en esta parte. La RCP es de 2 minutos y se evalúa el ritmo cada 2 minutos. Y las reanimaciones. En el caso de 1 o 2 reanimadores en adultos y adolescentes van a ser de 30 por 2, pero en los niños sí nos va a cambiar un poquito. Si somos 2 reanimadores va a ser de 15 por 2 y un reanimador de 30 por 2. O sea, en este nos vamos a 10 ciclos. Las compresiones van a ser de 100 a 120 y va a ser una ventilación por cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones aproximadamente por minuto en los adolescentes, pero en los niños ya nos vamos igual a una frecuencia de 100 a 120, pero las ventilaciones las tenemos que llevar hasta 20 a 30 ventilaciones por lo mismo. La causa puede ser hipoxia, entonces nos vamos con ventilaciones más eficaces. Esto sería ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, sería el ritmo de ventilaciones que llevaríamos. Obviamente, esto estamos hablando de una vía ya avanzada.
Frecuencia de las compresiones, dijimos 100 a 120, esto no cambia. La profundidad de las compresiones sí va a cambiar, al menos 5 centímetros en adultos. En los niños de 1 año y hasta la pubertad va a ser 5 centímetros aproximadamente o 1/3 del diámetro. Los más chiquitos, los lactantes, 4 centímetros, que sería aproximadamente 1/3 del diámetro anteroposterior. La colocación de las manos en los adolescentes, igual que los adultos, va a ser con las 2 manos entrelazadas y la base de la palma. En los niños de 1 año y hasta la pubertad podemos hacer la misma maniobra o hacerlo con una sola mano. Esto es opcional, por ejemplo, en los niños menores de 5 o 6 años, que son los escolares, donde podemos utilizar solamente una. Y los niños más, los niños más chiquititos utilizaríamos la maniobra de los 2 dedos o los 2 pulgares, que sería entrelazando el diámetro anteroposterior del tórax del lactante y con estos 2 dedos poder dar las compresiones. Se utilizaba antes, ya no está recomendado porque la asimetría nos hacía mover y obviamente es mucho más cansado, no sé si alguna vez lo han hecho, pero duele mucho y entonces la eficacia de la reanimación era menor. Entonces, digo, si no hay posibilidad de hacer pues lo haremos con los 2 dedos, pero ya no está tan recomendado. ¿Y qué es lo que tenemos que verificar? La expansión torácica. Es decir, yo estoy ventilando y tengo que ver que expande el tórax. De nada sirve que esté dando ventilaciones si no estoy revisando que haya expansión torácica. Esta debe ser adecuada y permitir antes de la compresión, de continuar con las compresiones, que yo dé la compresión y se expande el tórax, dé la compresión y se expande el tórax. Porque si estamos ahí con todo el peso y aquí, pues no sirve de nada, no son efectivas. Y algo que también se vio ahorita en las actualizaciones, bueno, que las interrupciones menor a 10 segundos nos van a hablar de un 80% del éxito en el retorno a la circulación espontánea, pero cuando hacemos interrupciones mayor de esto, se reduce hasta un 43%. Entonces, bueno, esto es algo pues muy importante. Esto es lo que habíamos hablado. Lo tengo así porque usualmente en esta plática hacemos como la actividad, pero no la vamos a hacer aquí. Entonces, esto es para poder ir haciendo la indicación de la adrenalina y los choques, ¿sabes? ¿Cuáles van a ser las maniobras donde vamos a buscar el retorno a la circulación espontánea? Una, y esta es muy importante, la evaluación del ritmo. Si es un ritmo desfibrilable y yo no desfibrilo, aunque yo de 40 horas de reanimación, pues no lo vamos a sacar del paro. El establecimiento de un acceso vascular, esto es muy importante. Necesitamos dar la medicación, sobre todo la adrenalina en el paro cardíaco. La desfibrilación, la terapia con medicación, que estamos hablando de amiodarona, lidocaína, en el caso de los ritmos desfibrilables que son refractarios, y el manejo avanzado de la vía aérea. Se los estoy poniendo hasta abajo porque sí quisiera que esto quede muy claro. Si no podemos avanzar la vía aérea para intubar, lo importante es ventilar, no intubar. ¿Sabes? Ok, esta es una actividad. ¿Cuáles son los ritmos que son desfibrilables y no desfibrilables? Y para que identificaran, es que es... Y pues bueno, eso ustedes saben muy bien. ¿Sabes? Esto es lo mismo. Y esto sí quería que lo vieran, la desfibrilación, que son las dosis y las palas que vamos a ocupar. En los niños mayores de 10 kilos, bueno, pues las palas que ustedes conocen muy bien. Y en los niños menores de 10 kilos, las palitas pequeñas. En todos nuestros monitores, al menos del hospital, están las palitas que podemos quitar. Y estos nos sirven mucho porque, porque aparte de que damos la dosis, bueno, la descarga adecuada en la zona adecuada, evitamos también quemaduras. Ok, energía para la desfibrilación. La primera descarga va a ser a 2 joules por kilo, la segunda descarga a 4 joules por kilo y después vamos a continuar
a 4 con un máximo de 10 joules por kilo o la dosis que tenemos de tope para los adultos. De todos modos, usualmente empezamos como 2, 4, 6, 8 y después nos quedamos en 10 y ya no pasamos como mucho más de eso. Esperamos, bueno, nunca me he tenido tener que poner a 10. Creo que nada más. El acceso vascular, y eso también se los quise poner, no sé si sea también en adultos lo mismo, la adrenalina endotraqueal se puede, se las pongo porque cuando no podemos acceder a una vía periférica en el neonato, podemos utilizar el tubo endotraqueal y entonces poner la adrenalina 10 veces más. ¿Cómo vamos a aplicar la dosis? Pongo mi dosis de adrenalina 10 veces, que es 0.1, sería a 1. Entonces, después de eso, administro 5 mililitros de solución por el tubo, 5 mililitros y doy 5 ventilaciones muy, muy rápidas. Esto es para que pueda llegar a la vascularidad la adrenalina y entonces realmente nos sirva como dosis de paro. Todos los medicamentos se pueden pasar a nivel endotraqueal y por otro lado, intraóseo e intravenoso, mismas dosis, puedo pasar todo lo que se me ocurra, es una chulada de acceso. Estos son los antiarrítmicos que nosotros utilizamos cuando hay una fibrilación refractaria y podemos utilizar estas dosis. Digo, se las puedo mencionar, pero esto es cuestión de que lo puedan tener en algo escrito, casi no lo ocupan. Las medicaciones que ocupamos usualmente en el paro. Y vamos a lo de el dispositivo avanzado de la vía aérea. Y con esto volvemos a lo mismo, no es necesario intubar, yo puedo utilizar la bolsa válvula mascarilla y con esto dar una adecuada ventilación en lugar de enfocarme en solo intubar al paciente. Y otra, obviamente, si podemos intubar, vamos a buscar de preferencia un tubo con globo, porque obviamente por las diferencias de edades hay mucho más riesgo de fuga y también de lesión. Si nosotros utilizamos un tubo más grande para evitar la fuga, podemos lesionar la vía aérea y hablamos de que el edema por la vascularidad de la vía aérea pediátrica va a ser mucho mayor y cuando pase el edema, entonces va a haber una fugota y nos va a llevar a parámetros ventilatorios mucho más altos. Uno u otra de las causas también de lo que vamos a buscar al intubar al paciente o al ventilar al paciente, evitar la ventilación excesiva. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intratorácica y esto nos puede condicionar, uno, que no haya una adecuada ventilación y la otra es que aparte de eso, si nosotros ventilamos de más y pasamos dentro de esa ventilación, cuando es con la válvula, por ejemplo, una distensión abdominal y obviamente el riesgo de broncoaspiración. La elevación torácica y vamos a evitar el uso de la presión cricoidea. No sé si ustedes, pero cuando yo estudié pediatría, sí lo utilizamos mucho de hazme Selic y a todo el mundo le hacemos Selic y bueno, eso ya está contraindicado, de hecho está proscrito ya en la intubación de los pacientes pediátricos, donde ya no hacemos el Selic o la presión cricoidea por el riesgo de lesión y porque, como yo les decía, si la vía se anterioriza y ustedes presionan de más, solamente van a lesionar y ni siquiera la van a ver. ¿Sabes? Otro de las actualizaciones, una ventilación cada 3 segundos, que son de 20 a 30. Antes no hacíamos esto, hacíamos la misma de 6 segundos, pero eso también se modificó. Les puse más o menos las mascarillas por edad que podemos ocupar, eso también se los puedo pasar para que lo tengan por ahí, pero todos podemos utilizar triangular, así que si tienen triangular, pues usen triangular. Y en los neonatos sí nos sirven mucho las redondas porque esta parte de la naricita está muy prominente y entonces levanta un poquito lo triangular, aparte de que hay muchas menos, pero se pueden ocupar de la misma manera. Lo que les decía de las hojas, en los más chiquitos siempre nos vamos a ir por recta en los neonatos porque la vía aérea está muy anterior y la epiglotis está pues hacia abajo. Y en los menores de 1 año también. Preferimos recta, pero si no, se puede con curva, con una 1 curva. Y en los niños más grandes podemos ya utilizar la curva
les decía los mayores de 2 años, porque acuérdense que las diferencias entre la vía aérea pediátrica y de adultos van a ser precisamente a los 2 años. Esto es más o menos la utilización de los laringos, de la hoja de laringo, y cómo con una levantamos la epiglotis y con la otra nos vamos hacia atrás de la epiglotis. Este es igual, para que vean más o menos cómo entran cada una de las hojas. Y al final les puse, creo que esta es la última, les puse un poquito para cuando les toque intubar, tengan que elegir el tubo orotraqueal. La fórmula más fácil es la edad entre 2 más 12 o la edad entre 4 más 4 en el sin globito, y con globito más 3.5, pero la edad entre 4 más 4 es la más fácil y la que más ocupamos. Y bueno, en los neonatos ahí sí cambia, es por peso, por edad gestacional, entonces bueno, esto ya está un poquito más para pediatría, pero es importante si les llega en algún momento conocer que sería de 3.5, de 3.5 aproximadamente. La distancia que vamos a dejar del tubo sería, podemos medirla y hacerlo con el peso, o podemos hacer la de la edad entre 2 más 12 o el tubo por 3, ¿sabes? Que es como la más fácil. No me acuerdo qué más les puse ahí. Y bueno, cada una de las cosas que hagamos con el algoritmo, ya sea del paro cardiorrespiratorio, salimos, regresamos a la evaluación inicial, donde nosotros vamos a evaluar, identificar e intervenir buscando poder llegar a la estabilización del paciente. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta, no sé ni qué hora es, perdón, porque